que ya oramos, ya me ungieron, pero el Señor me puso desde hace días en mi corazón que yo tenía que pasar a dos niños a que oraran por mí antes de empezar a dar la palabra, y le voy a pedir a Michelle y a Jen que pasen, por favor. Me dijo que les pidiera que oraran por mí, y yo les voy a pedir, yo no voy a ser desobediente, quiero cumplirle al Señor, que ellos iban a orar por mí para que Dios me ayude. Gloria a Dios. Mamá. Thank you, Lord, for this time. Thank you, Lord, because we're here. Thank you for I thank you for the minute. Lord, please bless her, protect her, Lord. Don't let anything bad happen to her tonight during the preaching. Please give her word, Lord. In the name of Jesus Christ, she will touch us all. Touch us all with her word. In the name of Jesus Christ. Thank you, Lord, for everything. Thank you, Lord, because we are all here, and we were all here with a purpose. And the ones who didn't come because it was your will, Lord, and the ones that came was your will. In the name of Jesus Christ. Thank you, Lord. In Jesus' name. Gracias, hermanos. Vamos a entrar, hermanos, primero a la lectura de la palabra de Dios. Les voy a pedir que vayamos a Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer del 8 al 16. Mientras lo encuentran, es Primera de Reyes 17, del 8 al 16. Le quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad, porque es diferente predicar la palabra que dar un estudio. Y ya dar un estudio como que ya me impuse un poquito más, pero predicar todavía como que le tiemblan a uno las piernas. Pero le doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad, porque Dios, primero cuando uno está estudiando la palabra de Dios, Dios lo sana a uno, le da a uno primero para después compartir con los demás. Y le quiero agradecer a Dios y también al pastor esta oportunidad de poder estar aquí. ¿Ya lo tienen, hermanos? Primera de Reyes 17, del 8 al 16, dice así la palabra de Dios. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a la ciudad. He aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Pueden tomar su asiento, hermanos. Hace tiempo, hermanos, hace ya algunos años atrás, estando yo leyendo esta porción, el Señor me decía: hay algo aquí, fíjate, vuélvela a leer. Y yo la volví a leer y yo le decía: pues sí, ya le leí todo. Y me decía: no, fíjate bien en todo lo que estás leyendo. Hasta que el Señor me hizo entender algo, hermanos. Y esta noche lo quiero compartir con ustedes. Yo le puse esta pequeña enseñanza: una viuda obediente. Dios
había mandado, hermanos, a Elías. Vamos a irnos un poquito más para atrás de cuando ya vino él a Sarepta. Dios había mandado a Elías a hablar con el rey Acab para decirle que no iba a llover, que no iba a haber lluvia por los próximos años hasta que Dios lo ordenara. Entonces, después de hablar el profeta con el rey, Dios le dice a Elías que se vaya al arroyo de Querib y bebiera agua de allí y que los cuervos le traerían alimento. El profeta, como era un profeta obediente, no como yo, ¿verdad? Que a veces no obedezco, dice que se fue. Yo le hubiera pedido a lo mejor al Señor, mándame a San Diego o a Ensenada, donde venden hasta taquitos de pescado, pero no, él obedeció y se fue al arroyo. Y quiero que nos fijemos, hermanos, que un arroyo no es un río. Era un arroyo. Los arroyos tienen menos agua que los ríos, mucha menos. Los ríos son más grandes, más caudalosos, pero el Señor lo mandó a un arroyo. Pero había suficiente agua para sobrevivir. Aún aunque era un arroyo, esa agua le iba a servir al profeta para sobrevivir. Los cuervos le traían pan, dice la palabra de Dios, en unos versículos más arriba, que le traían pan y carne en las mañanas y en las tardes. Y aquí quiero decir algo, hermanos, que los cuervos en lo espiritual simbolizan la carne, lo humano. ¿Se fijan? Los cuervos le traían al profeta pan y carne en las mañanas y en las tardes, pero los cuervos en lo espiritual simbolizan lo humano de nosotros, la carne de nosotros. Y estaba en un arroyo, no estaba en un río, había muy poquita agua. Y muchas veces, hermanos, estamos en algún lugar así, donde hay muy poca agua, muy poco Espíritu Santo. Y ahí también Dios provee a algún humano que nos alimente, que nos dé algo de comer. Aunque lo más que se mire en él sea su carne o sea su cuerpo. A veces estamos en esos lugares donde no hay mucha agua, donde simplemente hay un arroyito, donde el que nos está alimentando se le ve más su cuervito, su carnita, que lo espiritual. Pero ahí Dios nos está sosteniendo. Ahí Dios nos está ayudando para poder subsistir, para poder estar todavía ahí vivos. Gloria a Dios. Pero dice la palabra de Dios que llega el día en que el arroyo se seca a causa de la sequía. Y es entonces cuando Dios le ordena a Elías que se fuera a Sarepta de Sidón. Y también, hermanos, va a haber veces que a nosotros estamos contentos con nuestro arroyo, con que el cuervito nos esté trayendo en las mañanas y en las tardes nuestro pan y nuestra carnita, pero se seca, hasta eso se seca. Y los cuervos, ellos venían porque tomaban agua del arroyo. Al secarse el arroyo ya no vinieron los cuervos, ya no le pudieron traer comida a Elías. Y así también a nosotros, cuando se nos seca, hermana, se nos acaba la comida, también a nosotros Dios nos puede ordenar movernos de ese lugar donde ya no hay agua espiritual, donde ya no hay pan y carne, palabra que nos llene, no lechita, sino carne, pan y carne, que ya nos alimente y nos llene, ya para un cristiano maduro. Ya un cristiano maduro ya no nada más va a tomar lechita o pura agüita nada más. Necesita pan y carne. Y si ya no hay eso en ese lugar, que es la palabra de Dios, el pan y la carne, y también la unción del Espíritu Santo, el Señor nos va a mandar que nos vayamos de allí. Amén. Que nos movamos, porque Él no quiere que muramos. Así como Dios le ordenó al profeta Elías, vete de allí, y vete, y le dijo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. Así el Señor, llega el momento en que Dios nos dice, camina hacia donde yo te voy a decir. Pero es para nuestro bien, es para que no muramos espiritualmente. Sarepta, hermanos, quedaba
entre el puerto de Tiro. Esta ciudad quedaba entre el puerto de Tiro y el de Sidón, que ahora actualmente es el Líbano. Yo creo que cuando oímos las noticias, oímos que mencionan el Líbano. Pues ahí quedaba esta parte, esta ciudad, quedaba entre el puerto de Tiro y el de Sidón. Sarepta estaba en el país de Fenicia, donde había nacido Jezabel, la esposa pagana del rey Acab. Allí, es que Dios hace cosas tan maravillosas, porque Dios no lo mandó a donde estaba otra viuda que fuera cristiana, que aparentemente fuera cristiana. Dios lo manda con una viuda que vivía en un país pagano y donde el padre de Jezabel era el rey. Ahí lo manda. A veces el Señor nos prueba, hermanos, porque si el Señor le hubiera dicho: Elías, vete a Jerusalén, vete a una ciudad de las que estaban dentro del territorio de ellos, de gente que le servía a Dios, hubiera sido más fácil. Pero lo manda al país pagano, donde todavía, aparte de que era pagano, el papá de Jezabel era el rey ahí. Y Jezabel era la esposa del rey, al que él acababa de irle a decir que no iba a llover hasta que él lo dijera, por orden de Dios. Fenicia, hermanos, era un país muy idólatra. Era un territorio que, si leemos la historia de la Biblia, Josué no conquistó. Conquistó otras partes, pero no conquistó esa parte, ese territorio de Fenicia. Pero Israel mantenía una amistad comercial con ellos. Ellos siempre comerciaban, intercambiaban su comercio ellos. Tenían una amistad, aunque Josué no la había conquistado. Pero ahora les quiero invitar un poquito, así como que se imaginen a viajar un poquito conmigo, como iba caminando este profeta hasta llegar a Sarepta. Y quiero que nos imaginemos a esta viuda. Acuérdense que había una sequía muy grande, no había comida a causa de esta sequía. Y esta mujer, esta viuda, sale a caminar en busca de unos leños. Era una mujer, hermanos, con una responsabilidad de sustentar a su hijo. Una persona que, al igual que todos, también estaba sufriendo las consecuencias de una sequía. Y la sequía traía consigo sed y hambre. Pues nosotros sabemos que al no llover, la tierra, ¿verdad que no produce? Cuando hay una sequía, la tierra muere todo lo que está sembrado, lo que solo sale de la tierra, y también lo que siembra, muere. Aún la hierba que naturalmente crecía se secaba, y los animales pues morían de sed y hambre porque no había que darles. Y aún los peces que pudieran haber en los arroyos o en los ríos morían cuando estos se secaban. Yo no sé a quién le ha tocado mirar cuando un río se seca, pero es triste, ¿verdad? Mirar cómo donde había agua, donde había vida, ya ahora no hay nada. Muerto todo totalmente. Había otras mujeres que quizás, hermanos, ponían su confianza en sus esposos. Ellas sí tenían sus esposos, pero esta mujer no. Y uno, cuando tiene su esposo, también los esposos se recargan un poquito en las esposas en cuanto a lo que es responsabilidad, lo que es manutención de la casa, de los hijos. Nos ayudamos mutuamente, pero esta mujer no tenía a nadie. Estaba sola, enfrentando un problema y una responsabilidad, que era la de dar de comer a su hijo y proveer todo lo que él necesitara. Ella no tenía ayuda. Ella estaba sola, como muchas veces nos sentimos nosotros.
Muchas veces nosotros nos sentimos que no tenemos nada, que tenemos toda la carga encima, y esta viuda así estaba. Y yo me imagino, hermanos, la desesperación. Si nosotros nos ponemos por un momento en el papel a mirar la situación de esta viuda, de esta mujer, al mirar que solo tenía para una comida más, y después lo único que podía ofrecer a su hijo iba a ser una muerte desesperante, porque morir de hambre ha de ser muy desesperante, hermanos. Sed y hambre, imagínense, si uno cuando trae hambre, ¿verdad que se pone todo desesperado, hasta de mal humor? Y la sed, siente uno que se reseca, da tos y todo. Ahora imagínense lo que esta mujer estaba pensando cuando salió a buscar esos leños. Ella no pensaba, yo creo, ni se fijaba mucho en los leños. Yo me la imagino llorando, desesperada, porque ella sabía que esos leños iba a ser ya para la última comida que tenía para su hijo. ¿Cómo se sentiría esta mujer al andar buscando esos leños? ¿Qué desesperación sentiría? Quizás ella era pagana, pero en medio de todo, quizás ella clamaba a sus dioses. Pero Dios, que todo lo ve y que conoce el corazón de las personas, quería salvar a esta mujer con un propósito. Y a su hijo. Dios quería hacer algo con esta mujer y por medio de esta mujer. Ahora quisiera decirles que volvamos un poquito hacia atrás, al momento cuando Dios le dice a Elías que Dios había dado la orden a una viuda de ese lugar para que le diera de comer. Y hay algo que me llamó mucho la atención en esta historia, pues yo no sé cuántos habrán leído totalmente esta historia ya antes. Yo creo que esta historia todos la hemos leído en ciertas ocasiones. Y miramos que esto es lo que me llama la atención, que en la conversación con Elías, esta viuda en ninguna parte de esta historia encuentro que ella le contestara a Elías: sí, no te preocupes, Dios ya me había dicho, yo ya sabía que yo te tengo que alimentar, Dios ya me había dicho que te alimentara. En ninguna parte dice esto, en ninguna. El profeta llega, ella está recogiendo leña, él le pide agua, ella ya se iba a traérsela cuando él la llama de nuevo y le pide que también le dé pan. Pero ella, ¿verdad que no le dijo: oh sí, un ángel del cielo ya me dio la orden, Dios mandó un ángel que me dio la orden de cocinar para ti? No, hermanos. Ella le dijo, y quiero que si tienen sus Biblias abiertas, miremos el versículo 12 del capítulo 17, y esto es lo que ella le respondió. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esta mujer, hermanos, no sabía nada con su mente humana, con su mente carnal. Pero ¿verdad que leemos poco más arriba que Dios le había dicho al profeta: yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente? Entonces, ¿por qué esta mujer no lo sabía? ¿Por qué esta mujer no sabía? ¿Y Dios, qué Dios le mintió a Elías? Porque Dios le dijo a Elías: yo he dado orden a una viuda para que te sustente. Entonces, ¿por qué esta mujer no lo sabía? Cuando habla con el profeta, ella no sabía nada. Porque Dios no le había dado la orden a su mente carnal. Dios le había dado la orden a su espíritu de vida para que ministrara su alma y le pusiera el deseo de obedecer al profeta, y la fe para
creer la promesa de Dios por medio del profeta. Y juntos, hermanos, juntos, el espíritu y el alma ayudaron a esta mujer a vencer su carne, a vencer el temor a la muerte corporal y poder acatar la orden de Dios para alimentar primero al siervo de Dios que iba en representación de la autoridad de Dios. Amén. Y ya en segundo lugar, ella pudiera pensar en su propia necesidad y en su instinto maternal. Porque nosotros como madres, viene un extraño y si nos queda un pan y un vasito de agua y nos dice, denme a mí primero, yo le diría no, primero a mi hijo, porque es un instinto maternal. Pero Dios dijo, ya le di la orden a una viuda. Estaba la orden adentro de ella, en el ser espiritual de ella, no en su mente, sino en lo espiritual de ella, para vencer aún su instinto maternal. La orden estaba dada por Dios, aunque la viuda no lo supiera. Por eso obedeció. Gloria a Cristo. Por eso obedeció, porque Dios no le estaba mintiendo al profeta. Él ya había dado una orden y se tenía que cumplir, pero estaba dentro. ¿Cuántas órdenes tendremos nosotros adentro de nosotros, hermanos? ¿Cuántas órdenes de Dios, cosas que Dios ha ordenado, tendremos guardadas adentro? Santo, aleluya. Y en su momento vamos a tener que decirle al que Dios mande, amén, lo voy a hacer. O quizás digamos no, pero nos perdamos la bendición. Porque el obedecer fue una bendición para ella. Amén. El obedecer a la orden que ya había recibido adentro. Pero también, hermanos, vamos a ponernos en el lugar de Elías. También podemos aprender de la actitud de Elías. Porque cuando él llegó, él no dijo, cuando esta mujer le contestó esto, que nada más tenía para una comida más para ella y su hijo, la actitud de Elías fue muy importante en esta historia. Porque él no le dijo, Señor, pues ¿qué pasó aquí? ¿No que tú ya le habías dado la orden a la viuda? O quizás nosotros hubiéramos dicho, Señor, ¿o me equivoqué de viuda? A lo mejor estoy hablando con la viuda que no era. Porque si tú dijiste que ya le habías dado la orden de sustentarme, pues yo creería que era una viuda rica, que iba a tener los medios para hacerlo, pero esta no tiene ni para ella, ¿cómo me va a sustentar? Pero no. Elías en ningún momento leemos que dijo eso. Él no se desanimó, no cuestionó, sino que usó el don de profecía y milagros que Dios había depositado en él. Y aquí en el versículo 14 leemos lo que el profeta contesta. Y dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Él que usó lo que Dios ya le había dado a él. Él no renegó. Él no dijo, Señor, pero tú me habías dicho que la viuda me iba a sustentar. Él no miró el problema. Él miró lo que Dios había puesto en sus manos ya. Dios había puesto el don de profecía para que declarara, y Dios le había dado el don de milagros para que esa multiplicación pasara. ¿Cuántas veces Dios nos manda a hacer algo y hay problemas en el camino? Y a veces decimos, no, es que esto no era de Dios, yo creo que me equivoqué, porque hay problemas, porque hay necesidad. Pero ¿qué tienes dentro de ti? Que Dios te ha dado para solucionar, para abrir camino y para bendecir a esa otra persona. Porque Él la bendijo. Al hacer esto y declarar esto y usar ese don
Esos dones, él estaba bendiciendo a esta familia. Amén. Pero hay algo bien importante aquí, no sé si se fijaron. ¿Dónde quedó el agua? No habla del agua. Dice, la harina de la tina no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿dónde quedó el agua? Si había sequía. Y aquí quiero que nos fijemos, hermanos. Aquí no se menciona el agua. Y antes no tenían una llavecita para irle a abrir o tinacos arriba donde podían guardar el agua, ¿verdad que no? ¿De dónde la sacaban, hermanos? Había pozos donde iban las mujeres con sus cántaros y llenaban los cántaros y las traían a sus casas. Y en ningún lugar usted va a encontrar en esta historia que Dios dijo que se multiplicara el agua también. Eso quiere decir que Él multiplica, pero aquí Él proveyó agua. No multiplicó. Multiplicó la harina y el aceite, pero el agua la proveyó. Porque Él tiene corrientes subterráneas abajo de la tierra que corren. La sequía estaba arriba, pero las corrientes subterráneas corren abajo de la tierra. Y alguna corriente subterránea llegó a este pozo de donde la viuda agarraba el agua. Él proveyó agua para esta viuda, porque claro que siguieron tomando agua, claro que siguieron comiendo, pero hay cosas en nuestra vida que Dios va a multiplicar y otras que Dios va a proveer. Dios a veces, hermano, multiplica lo que ya tenemos, pero otras veces provee de alguna manera, y a veces hasta un poquito difícil de entender cuando Dios nos provee, ¿verdad? Pero Él nos provee. Y el agua es un tipo y figura también del Espíritu Santo. ¿Y verdad que el Espíritu Santo no se multiplica? Dios lo provee, Dios lo da. Pero el Espíritu Santo no se multiplica. Dios desciende y lo da. Dios lo provee. Gloria a Dios. Y esto, hermanos, tenemos que entender que Dios es el que da el Espíritu Santo, que da los dones. El Espíritu Santo da los dones, nos ayuda a dar fruto, también nos da fuerzas para seguir adelante, etcétera. Pero si nuestro pozo, hermanos, se está secando, hay que pedirle a Dios que nos mande esas corrientes de agua viva que provee el Espíritu Santo y que corren, hermanos, aunque usted no lo crea, dentro de tu interior. Porque ahí corren también ríos subterráneos. Abajo de esta tierra, el Espíritu Santo hace que corran ríos subterráneos que llenan nuestros pozos en tiempos de sequía. Y tenemos que pedirle a Dios que esos ríos corran también y llenen nuestro pozo para no tener sed y para poder compartir el agua con alguien más. Gloria a Dios. Dios te puede dar agua. Siempre te puede dar agua. Porque Él, su Espíritu Santo, siempre está presto a ayudarnos. Amén. Y cuando todos los demás estaban en sequía y no tenían, y quiero que nos fijemos algo poquito, aquí les voy a leer. Dice que le dijo el profeta a esta viuda: te ruego que me traigas, en el versículo 10, al final del versículo 10, le dice: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. ¿Se fijan? Un poco. No le pidió mucho, le pidió poco. Porque el profeta había estado en el arroyo tomando, pero en ese momento tenía sed, necesitaba agua. Y a veces, hermanos, por más un cargo más grande que tengas, obispo, presidente o lo que tengas, va a llegar el momento en que necesites un poco de agua. Desde el más humilde, desde el niño en la iglesia
hasta el de posición más alta, va a llegar el momento en que necesitemos, aunque sea un poco de agua. El profeta necesitaba un poco de agua. Todos, hermanos, todos, alguna vez necesitaremos agua de alguien más. Necesitaremos ese Espíritu Santo en la persona, ya sea por medio del don, por medio de la oración. Vamos a necesitar que vengan y compartan con nosotros esa agua y nosotros compartirla también. Quizás nos sientamos muy poquita cosa para compartir un poquito de agua con alguien más. Pero si esa persona lo está necesitando como lo necesitaba el profeta, no nos quedemos con eso. Tenemos que obedecer a la orden que Dios ya puso en nuestro ser interior de compartir las cosas con los demás sin que nos sintamos tan poquita cosa que no podamos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, ¿cuántas veces nos toca estar como Elías? Tener sed, tener hambre. Estamos con necesidad, ya sea espiritual o material, y Dios nos dice: ve a la casa de esta hermana o de este hermano y ella te va a suplir tu necesidad. Y llegamos, hermanos, saludamos, decimos: aquí estoy, hermana, vine a visitarla, vine a saber cómo está. Platicamos de todo, menos de nuestra necesidad. Y salimos de ahí dudando de las promesas de Dios y cuestionando todavía a Dios. ¿Por qué no pasó nada, Señor? La hermana ni mencionó que tú ya le habías mostrado mi necesidad y tú me dijiste que yo fuera, que tú ahí me ibas a ayudar. Es más, Señor, estuvimos platicando, me fui y ni siquiera me dijo vamos a orar. Ni siquiera oró por mí. Gloria a Dios. Pero tenemos que ser como Elías. ¿Verdad que Elías pidió agua? Amén. Elías mostró su necesidad. Pidió pan y pidió agua. Primero le pidió agua y luego le pidió pan. Pero a veces nosotros, hay orgullo en nosotros todavía como humanos. Y tenemos esa necesidad, pero se nos hace tan difícil llegar y decir: hermana Saba, quiero que ore por mí porque tengo esta necesidad. Llego, le platico todo, le digo de todo, menos mi necesidad, y no le digo que ore por mí. Porque hay cierta todavía nosotros, pues si Dios quiere usarla, pues que Dios se lo diga y que ore por mí. Sí, Dios lo puede revelar. Pero también hay otras veces que, como el profeta, él se tuvo que ser también humilde y decir: necesito agua, necesito pan. Y fíjense de quién, de una viuda que no tenía casi ni para ella ya, ni para su hijo. Cuando nosotros necesitemos, hermanos, no nos sintamos que nos estamos humillando de ir a pedir oración, de ir a pedir un consejo. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros sin sentir que con eso nos estamos humillando, sino estamos obedeciendo la voz de Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y si Dios, hermanos, nos manda con alguien, o le manda a usted con alguien para que le provean, sea espiritual o materialmente, sea como el profeta y diga: Dios me mandó aquí y yo sé que la respuesta está dada y vamos a orar y vamos a hablar del problema. Hermano, use lo que Dios le dio. Use el don que Dios le dio. Úselo como el profeta Elías y bendiga a esa persona también. Porque el profeta, no nada más, Dios al declarar esto y al profetizar y al hacer este milagro, no solo fue en beneficio de él, sino fue de esa familia de la viuda. Amén. Entonces, cuando Dios nos mande a un lugar, usted use y dígale: hermana Saba, yo sé que Dios le va a dar palabra, en el nombre de Jesús lo declaro. Y sé que a lo mejor en medio de esa palabra que Dios le está dando, Dios le va a hablar también a usted algo y le va a sanar su alma o va a hacer algo con usted. Tenemos que usar lo que Dios ya nos dio. Amén, gloria a Dios. Si Dios le dio promesa, hermanos, o nos dio promesa acerca, palabra acerca de nuestros hijos, esposo, familia,
y usted ve que están a punto de morir espiritualmente o tiene necesidad a veces materialmente también, use como el profeta el don que Dios le ha dado y no se desanime. A través de nuestra vida nos va a tocar a veces, hermanos, estar como Elías, pero otras veces nos va a tocar estar como la viuda. Y Dios nos pone a veces el sentir de ayudar a alguien, pero no obedecemos, porque pensamos que estamos en sequía económica o espiritual, y pensamos que solo tenemos lo necesario para sobrevivir un poco más, y no nos damos cuenta que poner la orden de Dios de ayudar a los demás en primer lugar nos traerá bendición, y la obediencia a la palabra de Dios, eso nos va a gratificar, nos va a traer la bendición. La obediencia a la palabra de Dios nos va a traer gratificación a nuestra vida. Pues Dios nos quiere salvar, hermanos. Dios no quiere que perezcamos, ni corporalmente, que estemos sufriendo, ni espiritualmente. Dios nos quiere salvar de los problemas como salvó a la viuda, simplemente obedeciendo, hermanos. Porque la viuda obedeció a la orden que Dios le había dado a su ser interior. Aunque a veces no lo entendamos con nuestra mente humana, aunque a veces se nos haga difícil de entenderlo, pero si Dios le pone el sentir a usted de ayudar a alguien o de ayudar a hacer una cosa para la obra de Dios, hágalo. Porque quiere decir que hay una orden dada por Dios en usted, y que el obedecer le va a traer bendición. Gloria a Dios. Si estamos en sequía espiritual, hermanos, y sentimos a veces, yo no sé cuántos de ustedes se habrán sentido así alguna vez, yo sí me he sentido algunas veces así, que mi arroyo se secó y sentimos pues que es lo único que tenemos para seguir viviendo, es como la viuda, un poquito de harina, que es la palabra de Dios, y solo nos queda también un poco de aceite, que es la unción que viene de la oración. Pero estas dos cosas juntas son una relación personal con Dios, no la relación en la iglesia, no lo que vienes a hacer a la iglesia. Para tener palabra de Dios y para tener aceite, para tener unción, esto viene de una relación personal con Dios. Así como la viuda andaba hablando con Dios, llorando cuando andaba juntando esos leños, así nosotros tenemos que hacer. Tenemos que hablar con Dios en esos momentos de necesidad también. Y en esos momentos, hermanos, también a veces Dios nos manda a compartir ese poco con alguien. No le digamos no a Dios. No le digamos que no. Pues Dios te va a multiplicar la harina y el aceite. Y de nosotros, hermanos, saldrá palabra, consejería, consuelo para el necesitado, etcétera. Va a salir pan de Dios para el alimentar a los demás. Y también te va a alimentar a ti, porque ese pan también alimentó a la viuda. Pero también alimentó al profeta, a su hijo y a su familia también. Y muchas veces llega alguien a nosotros buscando ayuda. Y a veces nosotros decimos y pensamos que no podemos ayudar a nadie a causa de nuestra sequía espiritual. O sea, falta de Espíritu Santo en todas sus manifestaciones. Y pensamos que si nosotros nos sentimos vacíos, ¿cómo vamos a dar a los demás? Aunque a veces, hermanos, Dios ya no lo haya puesto en nuestro sentir y en tu pensamiento. Porque a veces Dios lo pone en tu sentir y en tu pensamiento, pero decimos, no, yo creo que soy yo, vete pensamiento, ¿qué no sabes que no tengo ni para mí? Vete, no, yo creo que esto es del diablo, no es de Dios, porque Dios no me va a quitar lo que yo tengo para dárselo a los demás. Pero ¿qué hizo con la viuda? Se lo multiplicó. Si ella no hubiera obedecido, hubiera muerto de hambre ella y su hijo. Porque Dios hubiera podido mandar al profeta con otra viuda o con otra persona. Pero esta viuda, al dar, ahí tomó la bendición para seguir viviendo ella y su hijo. Recuerda, si Dios ya dio la orden, obedece y serás recompensado. El deseo que Dios puso en la viuda de obedecer al profeta y alimentarlo
por aproximadamente casi 3 años, fue la puerta de bendición para su hogar y para ese país idólatra de Fenicia. Y fíjense hasta dónde llegó la obediencia de la viuda. No nada más vivió ella, sino trajo bendición espiritual para su país al obedecer a un Dios que ella no conocía, pero que ella reconoció que era el Dios por sobre todas las cosas. Este país de Fenicia, como ya les había dicho, era muy idólatra. Y es cierto, tuvieron que pasar por algunos juicios, pero Dios, Jesús, en Mateo 11, 20, 22, dijo que si Él hubiera hecho milagros en Tiro y Sidón, que quedaban dentro de este país, que eran ciudades de Fenicia, ellos hubieran creído. ¿Se recuerdan esa parte de la escritura? Y en Hechos 21, del 3 al 4, leemos cómo ahí se habla de hermanos de la ciudad de Tiro que se juntaron a orar con Pablo. ¿Se imaginan? Por una mujer, siendo un país pagano, siendo donde había nacido Jezabel, donde vivía su padre, donde estaba, digamos, la raíz de esa maldad, Dios usó la obediencia de esa viuda para traer bendición a ese país. Entonces nosotros no sabemos hasta dónde va a alcanzar nuestra obediencia a Dios, hasta dónde va a alcanzar la bendición, porque allí nos dice que Pablo se juntó con hermanos de Tiro. Gloria a Dios. Qué bonito, hermanos. Al principio miramos que Josué no había conquistado el país fenicio, pero Josué no conquistó el país fenicio, pero Dios sí. Y qué bonito que Josué, siendo un guerrero, no conquistó, pero Dios lo conquistó con amor, con su palabra, con su poder. Hermanos, la lección que yo aprendí de todo esto es de que si Dios me da una orden y la obedezco, Dios me va a traer bendición a mi vida y a mi alrededor, y aún a un país, a una ciudad. Gloria a Dios. Y también que si usted está en un lugar de honor, no le dé vergüenza decir: tengo sed, tengo necesidad de que alguien ore por mí, tengo necesidad de que alguien me dé palabra. No importa si estamos en el lugar de Elías, no importa si estamos en el lugar de la viuda, seamos obedientes y sensibles a la palabra de Dios. Y recordemos siempre que tenemos que ser como la viuda y como Elías, pues lo poco es mucho si Dios está presente ahí. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios.